Hola, en este video estaremos viendo cómo manejar el display LCD de 16 por 2 caracteres en lenguaje C. Nos estaremos centrando en los displays LCD basados en el controlador HD44780, en el cual este controlador consiste que tiene una interfaz de control paralela donde tengo distintos pines de control, en el cual se van a ir dando las instrucciones por medio de un protocolo muy sencillo. Se dan las instrucciones para que usar el display para mostrar distintos caracteres ya guardados dentro de ROM interna del controlador, o algunos caracteres que podemos formar por medio de instrucciones. La interfaz paralela consiste en algunos pines de control, algunos pines de datos, la alimentación, y generalmente poseemos también un par de pines para lo que es la iluminación por medio de un LED de fondo. Si vamos al display, podemos ver la interfaz que les mencionaba recién, interfaz paralela, donde tenemos los pines, generalmente 16, donde tengo alimentación, contraste, los pines de control, los pines de datos y los pines de control de display. Aquí tenemos los pines de datos, acá tengo lo de control. Entonces tengo BSS, que es la tensión de 0 volt, tengo BD, que es la tensión de 5 volt de alimentación, tengo una tensión BO, que es la tensión de contraste. Generalmente colocamos ahí una resistencia variable para manejar el contraste del display. Y después vienen los pines de control, propiamente dicho, donde tengo RS, que es selección de registro, para decir si RS igual 0 es una selección de una instrucción, o si RS igual 1, lo que voy a estar mandando hacia el controlador va a ser un dato. Entonces yo puedo seleccionar entre instrucción y dato colocando un 011 en el pin RS. Después tengo el pin RW, que es el pin de lectura-escritura, y tengo el pin de habilitación, de pulso habilitación del display. Luego vienen los 8 pines de datos y finalmente el 15 y 16, que es los pines de alimentación del display de iluminación de fondo. Entonces, manejándonos con esta interfaz paralela, podemos hacer uso del control del display. Internamente ya tienen almacenado una gama de caracteres que yo puedo hacer uso para ser mostrados, ¿sí? Que están direccionados por número de carácter, donde son números de 8 bits, donde tengo parte alta del carácter y parte baja para formar un número de 8 bits. Por ejemplo, la letra A mayúscula, si quiero mostrar una A mayúscula, la parte alta es 0100, y la parte baja 0001. A su vez, quedan disponibles, como podemos observar acá, posiciones para ser usadas para la creación de caracteres propios. Yo puedo crear hasta 8 caracteres propios definidos por el usuario. Esos caracteres propios van a estar guardados en lo que llamamos CGRAM, la RAM de gráficos, en donde tenemos la dirección origen, y después tenemos 8 direcciones más que corresponden a las 8 líneas del carácter. Acá un ejemplo de un carácter formado, donde el carácter está formado por una matriz de 5 por 8, y donde yo tengo que ir cargando en cada una de esas posiciones los valores correspondientes a esas 8. Entonces yo, por ejemplo, si quiero inicializar el carácter 0, voy a inicializar la dirección de CGRAM 000, y luego iré creciendo en las direcciones 1, 2, 3 y así sucesivamente, para formar y guardando los valores que forman el carácter.
Para hacer el control del display, yo dispongo de distintos comandos, en donde si es RS, como veíamos, está en 0, se refieren a comando de instrucciones, y si RS, que esta primera columna, se encuentra en 1, me voy a estar refiriendo a caracteres o datos. Entonces, yo acá puedo ir dando distinta información. Por ejemplo, como podemos ver, puedo limpiar el display, puedo hacer que el cursor vuelva a la posición 0, puedo determinar distintos modos de entrada del cursor, pero uno de los más importantes bits de activación es el bit DL, donde nosotros nos va a estar indicando si nosotros estamos usando en display el modo de 8 bits o de 4 bits. ¿Qué significa modo 8 bits o 4 bits? Modo 8 bits significa que yo utilizo los 8 bits de datos para mandar las instrucciones, y el modo 4 bits yo solamente utilizo los 4 bits más significativos nada más. Eso me permite reducir el cableado dentro de mi interfaz. Entonces, en vez de usar 8 bits, 8 cables, puedo utilizar hasta 4 en el bus de datos. Entonces yo puedo seleccionar aquí, colocando un 0, 1, 1, cuál va a ser la longitud de datos. Y con este registro N yo puedo activar que va a ser de una sola línea o de más líneas. Si yo coloco 0, va a ser una sola línea. Si coloco 1, el display puede ser de 2 o de 4 líneas. Si en efecto el display, en vez de ser de 16 por 2, es de 20 por 4, una dimensión que tiene 4 líneas en vez de 2, pero que es compatible con esta misma interfaz. A su vez yo puedo setear direcciones, setear la dirección de CGRAM. La dirección de CGRAM es la dirección de gráficos que yo quiero armar, de caracteres que quiero armar, y address de datos es la dirección dentro del display si yo quiero pararme en alguna dirección en particular dentro de la estructura del display. Si yo quiero basarme en lo que quiero mandar son datos, puedo poner un 1 en RS y escribo el dato o leo el dato que quiero en ese momento direccionar. Acá tenemos simplemente un listado de los distintos bits de configuración dentro de esta tabla. Por ejemplo, podemos decir que el cursor, cada vez que yo escribo un dato, incremente o decremente, haya un desplazamiento del texto, que la cantidad de las matrices de datos que yo estoy usando sea 5 por 8 píxeles o sea 5 por 10. Puedo ir variando las distintas configuraciones. Ahora bien, cada vez que yo voy a utilizar un LCD de estas características, lo tengo que inicializar. Esa inicialización puede ser una inicialización de 8 bits o una inicialización de 4 bits. En la inicialización de 8 bits, directamente mando los 8 bits que configuran el carácter. Para dar esa inicialización, primero se van a mandar 3 veces el valor 0011, y los siguientes 4 bits pueden tomar cualquier valor, 01, pero estos 4 se van a repetir 3 veces. Luego, en la cuarta vez, se vuelve a mandar, pero ahora con la inicialización 0011, que este 1 que tenemos aquí corresponde al DL, al bit de longitud de dato, que me dice que acá, al poner un 1 ahí, estoy usando la interfaz en formato 8 bits. Y empiezo a mandar los distintos bits de configuración. Empiezo a mandar la configuración deseada para el display. Si en cambio yo quiero configurar en 4 bits, mando nuevamente 3 veces el valor 0011, 0011, y mando luego el valor 0010, donde aquí en vez de estar un 1 coloco un 0 para indicar 4 bits. Luego empiezo a mandar los 8 bits de configuración, pero lo empiezo a mandar en tandas de a 4 bits. Ya que no puedo mandar 8 directamente porque estoy en interfaz de 4 bits, entonces mando la parte alta del byte de configuración
y luego la parte baja. Parte alta, parte baja. Y así voy siguiendo la secuencia. Parte alta y parte baja. Y voy configurando mi display. Tener presente que siempre te va a hacer este juego. Mandar parte alta, parte baja. Parte alta, parte baja. El display puede ser de 2 líneas por 16 caracteres, en donde las posiciones de memoria van a estar configuradas de esta manera. La posición 0 es la primera visible, y finaliza la posición 15. Pero yo puedo seguir escribiendo caracteres en la primera línea hasta la dirección 39. Eso me genera el texto que está oculto, y si yo activo, por ejemplo, el desplazamiento de texto, puedo hacer que ese texto se vaya desplazando y puedo ir viendo el texto oculto. Siempre me va a estar mostrando 16 caracteres, pero puedo ir mostrando el texto oculto por medio del desplazamiento de texto. La segunda línea comienza 64, finaliza 79, pero lo mismo, puedo seguir escribiendo texto que queda oculto, que no se muestra en el display, pero si yo genero un desplazamiento de texto, activo el desplazamiento de texto del display, cuando se empieza a desplazar el texto, puedo ver el texto oculto que está guardado en la memoria del display. Así como tengo un display de 2 líneas, puedo tener un display de 4 líneas que es compatible con este mismo controlador. En este caso, las direcciones están distribuidas de tal manera que las posiciones visibles, el primer línea van 0 a 19, continúa la segunda línea que arranca en 64 hasta 83, que serían las líneas originales del display de 2 líneas, y después continúa la tercera línea en la posición 20 y en la cuarta línea en la posición 84. O sea, que yo puedo manejar tranquilamente un display de 4 líneas con la misma interfaz de un display de 2 líneas, simplemente direccionando a estas posiciones de memoria que se muestran en pantalla. ¿Cómo es el esquema de protocolo de comunicación paralelo utilizado? Se debe activar o desactivar el RS, o sea, seleccionar si va a ser una instrucción o un dato, o sea, si va a estar esto va a estar en 1 o en 0. 0 si va a ser si va a estar en 0, se va a hacer un comando, si va a estar en 1 para hacer un carácter. Luego se selecciona si va a estar en lectura y escritura. Se coloca el dato que yo quiero escribir. Y luego se da un pulso de enable. Se da un pulso, se pone en alto y luego en bajo. Cuando se pone en bajo, automáticamente se toma como válido el dato que se encuentra y se escribe, o si estoy en lectura, se devuelve el dato leído en ese momento. El uso general del display generalmente se utiliza como escritura para mostrar algo, pero también se lo puede leer qué es lo que está escrito dentro de la pantalla. Generalmente el uso más común es el de escritura, por ello generalmente este pin RW se le encuentra conectado directamente a 0 volt para indicar que el display siempre va a estar escribiendo, se va a estar escribiendo en el display. Vamos a ver el uso en un programa escrito en C, en donde nosotros vamos a hacer el uso de un ejemplo. Tengo un display de 16x2 que lo voy a utilizar en formato de 4 bits. La aplicación está cargada en Tinkercad. Al final del video, o sea, en los comentarios pueden también descargar el código utilizado que se encuentra cargado en un repositorio de GitHub. Lo primero que tenemos que ver es cómo escribo un comando. Para eso vamos a hacer una función, escribir comando, donde yo le paso el dato, el comando que quiero escribir. Hago una pequeña demora para arrancar la escritura del comando. Cargo el dato en el puerto donde voy a escribir. Tener presente que acá yo estoy usando 4 bits. Y voy a usar la parte alta. Del puerto. O sea, los bits que van de 4 a 7 son los bits que voy a utilizar del puerto. Entonces cuando yo escribo dato, directamente, dato que es un número de 8 bits, yo tengo 8 bits, de esos 8 bits solo estoy tomando estos 4 que son los más significativos. Luego, como voy a escribir un comando,
coloco en 0 el pin RS. Coloco en 0 en RS. Luego pongo un 1 en enable. Espero un tiempo y pongo un 0 en enable. Que es lo que hice acá. Es el pulso de enable necesario para mandar ya sea el comando o el dato. Una vez que hice el pulso, vuelvo a poner en 1 RS y vuelvo a repetir, pero ahora con la parte baja. Esta parte que tengo acá la muevo 4 lugares, que es lo que estoy haciendo aquí. La muevo 4 lugares para que se transforme en parte alta. Esto que está acá la muevo para acá y se transforma en parte alta. Y hago lo mismo, mando un nuevo, pongo nuevamente en 0 RS y mando otro pulso de enable para mandar la otra parte del comando. Entonces mandé parte alta del comando y parte baja del comando. La misma metodología la usamos para un carácter. La única diferencia es que ahora para escribir un carácter yo dejo RS, lo pongo en 1, mando el pulso de enable, como en el caso anterior, vuelvo al estado de RS 0 y nuevamente mando la parte baja, mandando nuevo pulso de enable, ¿sí? Aquí mando parte alta del dato, del carácter, y aquí mando parte baja del carácter. Entonces, si yo quiero usar estas funciones, lo que tengo que hacer primero es inicializar el LCD. ¿Cómo inicializo? Si lo voy a inicializar en 4 bits, yo primero tengo que mandar 3 veces el valor 0011. Y luego mandar la configuración que una vez que estoy configurando a 4 bits. Luego voy a tener que acompañar con los comandos correspondientes. Entonces, yo para inicializar el display, ¿cómo hago? Primero coloco como salida los pines correspondientes a lo que es el dato y a lo que corresponde a el bus que voy a estar utilizando como salida de datos y de control. Ponemos todas las activamos como salida esos pines. Y lo primero que hacemos es mandar una vez el valor 11, que nos está diciendo aquí que tenemos que hacer eso. Luego mando otra vez. Nuevamente otra vez 11. Y finalmente mando la última vez, pero ahora no mando 11, sino mando 10 para indicar que lo que voy a estar haciendo acá es un uso del display en formato en modo 4 bits. En cada uno fui dando un pulso de enable, subiendo y bajando el enable, para que se ejecute esa parte del comando. Como es comando, RS se mantuvo en 0. Y ahora puedo empezar a mandar la configuración que desee de mi display. En este caso, usando la función ya descrita en el caso anterior, escribir comando, podemos ir pasando directamente el comando. Como si fuese un valor de 8 bits directamente, que la función escribir comando lo desarma en la parte alta y la parte baja. Entonces, aquí podemos observar, voy a trabajar en formato de 4 bits y mando 1000, que eso significa que voy a trabajar con más de una línea. Este 1 que tengo aquí me indica que voy a trabajar no con una sola línea, sino con más de una sola línea. Luego, podemos ver en el segundo comando 1100. Si miramos en la tabla, es que el 11 significa justamente que el display esté prendido. Si yo coloco acá en D en 0, el display se va a apagar. Se puede prender y apagar. Puedo ver el cursor o puedo hacer un blink del cursor. Podemos jugar con el blink. En este caso no estamos seleccionando ninguna de esas opciones. Luego estamos diciendo que se borre la pantalla. Dando el comando borrar pantalla. Y luego estamos diciendo, en el último renglón acá, cómo queremos que se mueva el cursor. Uno en estos comandos acá puede cambiar la configuración basándose en los distintos parámetros de comando de la interfaz.
puedo seleccionar una posición de carácter. Para eso puedo decir setear una dirección de DRAM. Puedo seleccionar dónde quiero pararme en la pantalla. Entonces podemos usar una función hecha a propósito, set posición, en donde la dirección que yo le pase, que puede ir de 0 en adelante, como vimos en el caso anterior, le agrego el valor 80. ¿Por qué? Pues si yo quiero que sea una dirección de DRAM, posición dentro del display, siempre tiene que estar en 1 el bit más significativo del dato. Entonces, al agregar la dirección 0x80, le estamos agregando este 1 a la dirección que viene por defecto. Y mandamos esa dirección. Obviamente esa dirección la tenemos que mandar en dos partes, parte alta y parte baja, donde mandamos un pulso del nail para que se mande la parte alta y un pulso del nail para que se mande la parte baja. En donde RS queda en 0, podemos ver acá que RS está en 0, para indicar justamente que no es un carácter, sino que es un comando. En este caso un comando de dirección. Yo puedo cargar nuevamente también una dirección y crear un carácter. Por ejemplo, puedo crear, como podemos observar acá, tener un vector cargado con valores con 8 valores, que estaríamos formando un corazón. Si miramos el corazón, es el carácter que quiero formar. Entonces, ¿cómo hago? Primero voy a tener que pasar la dirección y el carácter que quiero formar. La dirección le vamos a tener que agregar el valor 40 para indicar este 1 que está aquí, para indicar que no va a ser una dirección de datos, sino que va a ser una dirección de CGRAM, o sea, una dirección de gráfico, de creación de gráfico. Escribo el comando dirección, o sea, mando esa dirección. Recuerden que escribir comando me separa el valor que yo le estoy pasando en parte alta y parte baja, o sea que me manda la dirección en parte baja y parte alta. Y luego, una vez que escribí la dirección, puse, bueno, ¿cuál es el carácter que voy a escribir? El carácter 0, el carácter 1, el 2, el 3, que es el valor de dirección que estoy pasando aquí. ¿Sí? Paso de esto, va a ir desde 0 a 7, el valor de dirección, pues son los 8 primeros lugares que tengo de la tabla disponible para crear caracteres. Yo puedo crear hasta 8 caracteres. Y luego empiezo a escribir. Empiezo a escribir esos 8 posiciones que están escritas aquí, en este caso en el carácter, en here. Entonces, la variable IVA va a ir cambiando de 0 a 7, o sea, me va escribiendo la parte alta y parte baja. Cada uno de estos escribo primero esta, luego escribo esta. Voy escribiendo las 8 posiciones, por eso un ciclo, un for, que repite 8 veces y va cambiando, pasando de posición para escribirme en el display, en la memoria de display, en la CGRAM, va escribiendo el carácter que yo quiero formar. Vamos a ver un ejemplo de uso del LCD. Utilizo la definición, utilizo las funciones que expliqué con anterioridad. Defino cuál va a ser los pines a utilizar, cuál va a ser el pin RS, el pin nail, cuál va a ser el puerto de datos que vamos a utilizar. Una vez definido, vemos los prototipos, las interfaces de las funciones a utilizar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Iniciar el LCD. Inicio el LCD. Voy a crear el carácter en la posición 0. El carácter 0 va a ser el corazón. Voy a setear la posición set posición en 0. Aquí podría utilizar tranquilamente, mandar el comando home. ¿Sí? Recuerden que el display tiene un comando home. Acá en este caso, para usar la función, simplemente uso la set posición, que mando la dirección de la posición donde quiero estar parado. La posición 0. ¿Y qué voy a hacer en la posición 0? En la posición 0 primero voy a escribir el carácter 0. El carácter 0, que es el carácter que yo creé acá. Yo creé acá un carácter, ¿sí? Que es el corazón, la posición 0. Dejo un espacio y después escribo 3 caracteres siguientes, que son ABR. Luego hago un set de la posición 64. La posición 64 significaría pasarme la siguiente línea.
y hago un ciclo que repita escribir carácter en la frase. La frase es la frase que está cargada aquí, que dice gracias. Entonces, podemos ver este ejemplo, que simplemente crea un carácter, muestra un par de caracteres y escribe, por ejemplo, una frase. Sí, vamos a ver un poquito cómo funciona el ejemplo. Yo les comentaba que está hecho en Tinkercad. Iniciamos la simulación y podemos ver que el display nos muestra el corazón, que es el display el carácter que creamos al comienzo, los 3 caracteres que mostramos en forma sencilla, y abajo, después del cambio de línea, es la frase. Bueno, espero que se entienda este pequeño tutorial de cómo, este video de cómo usar el display LCD, cómo hacer la inicialización y el uso de comandos. Recuerden que pueden descargar este código de GitHub y quedo atento a cualquier consulta que pueda surgir.